habíamos visto algunas doctrinas, faltan todavía otras, pero en todas las que habíamos visto hasta este momento, eran todas, bueno, son todas obras de Dios, son todas por voluntad de Dios. Pero en todas las anteriores que habíamos visto, era una acción, una decisión de Dios, en la cual nosotros no interveníamos. Si bien era todo una actividad de Dios en favor nuestro, pero no teníamos mucha injerencia, digamos, ¿no? Creo que es esta la primera de todas las que vamos a ver, en donde depende un poco nuestra voluntad. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a eso. Primero, ¿qué es la conversión? ¿Qué significa la conversión? Como dice ahí, es un giro de 180 grados en nuestra actividad, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. ¿Qué significa un giro de 180 grados? Ir en un sentido, cambiar el sentido e ir en el sentido directamente opuesto. No yo voy para allá y giro un poquito, sino es directamente lo contrario. Voy para el norte y ahora voy para el sur. Voy para el oeste y ahora voy para el oeste. Y ahí tenemos dos pasajes que quieren significar o representan lo que es la conversión. Hechos 20:21 dice: testificando el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la conversión? Específicamente con la conversión. Para eso vamos a leer el segundo versículo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, dice: como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y acá, en este segundo versículo que vemos, el de 1 Tesalonicenses, vemos en forma más gráfica lo que es la conversión. Es decir, ¿qué les viene a usted a la mente cuando escuchamos o cuando decimos o cuando leemos la palabra conversión? Se convierte, ¿sí? ¿Y qué gráficamente en la mente, qué les produce a ustedes la palabra conversión? Si es que les produce algo, ¿no? Por ahí no les produce nada. ¿Qué les tiene a la cabeza? Conversión. Transformación. Cambiar, cambio, ¿no? Cambiar. Era una cosa, ahora es otra. La conversión, como dice ahí, en el hebreo original y también en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento, significa eso: darse vuelta o regresar. ¿Sí? La palabra correcta, la palabra origen, la palabra base que se tradujo al castellano es darse vuelta, regresar. ¿Sí? Vamos al siguiente, Eric, por favor. No se olvide de Hechos 20:21, donde dice: testificando el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, aparecen dos letras en colores distintos: arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Dice en la segunda placa que vimos: esto ya se viene anunciando desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo, no es algo que apareció como doctrina en el Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con su pueblo a través de los profetas, ya el mensaje estaba claro. Dice, por ejemplo, Ezequiel 18:30-32: convertíos, regresen, desenvueltan, retornen y apartaos de todas vuestras transgresiones, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Arrepentíos pues y viviréis. Conviértanse, regresen, vuelvan para atrás. ¿Sí? Lo que habíamos leído al comienzo,
la definición de la palabra. Después dice Joel, capítulo 12, versículo 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Regresen a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón. Vuélvanse para atrás de donde están yendo, o sea, se están alejando. Vuelvan hacia mí con todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes la costumbre que tenían en la antigüedad, que era rasgarse las vestiduras, el símbolo de sentimiento de dolor, de angustia, de pesar, de arrepentimiento, de dolor? Era romperse las vestiduras. Y acá se le está diciendo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. O sea, si sentís dolor, si sentís angustia, si sentís tristeza, que sea de verdad genuina, no solamente exterior, no solamente muestro que estoy triste, me rompo la vestidura que tenía, no, que sea algo interior. Y convertíos, regresen a Dios, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Hay muchos más versículos. Vamos a leer el siguiente, Isaías 55, 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y conviértase a Jehová. Hay una versión que dice: vuelva, regrese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Ven? Ya este mensaje de la conversión, de convertirse, de regresar a Dios, ya estaba en el Antiguo Testamento. No era algo novedoso, ni tampoco era algo que comenzó como doctrina en el Nuevo Testamento. Vamos al siguiente libro. También en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1, versículo 18, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. A través de tantas predicaciones que hemos escuchado a través del tiempo, ¿qué nos dicen siempre que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volverse atrás, es cambiar de actitud, cambiar de camino, cambiar de dirección, ¿no? Eso hemos escuchado durante años y años y años. Y tiene que ver eso. Pero cierro paréntesis porque después lo vamos a desarrollar un poquito más, la palabra arrepentimiento. ¿Y por qué es tan importante la palabra arrepentimiento? Más que la palabra, el sentimiento, la emoción del arrepentimiento que la palabra en sí. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es una hermosa profecía que la tenemos que usar todos los días. Y Hechos capítulo 26, versículo 20 dice: anunciad que se arrepintiesen. Anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que también se da y se repite y se enseña y se anuncia en el Nuevo Testamento. Vamos al siguiente libro. Esto ya tenemos una base para saber que la conversión de la cual nosotros somos partícipes es algo que no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Y también vimos versículo del Nuevo. Hay dos hechos que se producen en la conversión. Dos. Uno es el arrepentimiento y otra es la fe en Cristo. ¿El arrepentimiento qué es? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo me arrepiento de algo. ¿Qué significa? Reconocer. ¿Reconocer qué? Que me equivoqué. Que me equivoqué. ¿No? Me arrepiento que me equivoqué. Me arrepiento de que cometí un error. Me arrepiento de que actué mal. O me arrepiento de que no hice algo. También, ¿no?
Eso es arrepentimiento. Pero, bíblicamente hablando, significa haber ofendido a Dios. Yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de no haber hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Sí? El lugar de donde venimos también puede ser. ¿Cómo, por ejemplo? Venimos del mundo, no sé, de nuestros padres que no conocían a Dios. Y en el momento que nosotros conocemos a Dios nos arrepentimos del lugar donde venimos. Yo, por ejemplo, empecé a pedir perdón, a decirle, no soy buena persona, te pido perdón. Y en ese momento me arrepentí. Amén. Y lloré como niño. Amén. Sirve ese ejemplo. Arrepentirse significa, como dijo Graciela, reconocer el error. Lo reconozco, me doy cuenta. Como decimos, me hago cargo. Me hago cargo de mi error, de mi equivocación. Y aquí hay un sentimiento que todos nosotros vivimos cuando nos arrepentimos de algo, que es tristeza, dolor, ¿no? Nos equivocamos. O sea, lamentamos, la palabra creo que es esa, lamentamos habernos equivocado. O lamentamos no haber actuado de otra manera. Si no, no lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, hay un sentimiento interior que es el de tristeza, de cierto nivel de angustia también se podría decir. Es un dolor, ¿no? Es un dolor. ¿Y por qué por qué hacemos tanto énfasis en este sentimiento de dolor y de tristeza? Porque pasa a la placa siguiente. Aquí es donde tenemos que ser sabios y darnos cuenta. Creo que Jeremías capítulo 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque nuestro corazón a veces nos engaña. A veces bastante seguido nos engaña. Y ahí dice el arrepentimiento, y yo sé que no es relevante muchas veces poner la palabra original, la palabra del griego, pero aquí la puse, y es metanoia. ¿Y por qué lo puse? Ahora van a ver por qué. Porque hay una palabra que es muy parecida, y significa casi lo mismo, pero no es lo mismo. Acá que dice, el arrepentimiento bíblico no es solo sentirse mal por lo que yo me equivoqué, o tener miedo a las consecuencias. Es un cambio radical que involucra tres facultades del hombre. Uno es intelectual, un cambio de perspectiva. Una vez que yo me doy cuenta de mi error, primero es darme cuenta de mi error. Si me doy cuenta de mi error es porque ahora lo veo de una manera distinta, porque si no, no hubiera reconocido el error. Cuando yo hago algo y lo hago a conciencia y lo hago pensando que está bien, pero después me doy cuenta que actué mal, estoy reconociendo intelectualmente mi error, me estoy dando cuenta. ¿Sí? Lo reconozco. Emocional, el corazón, dice. Una tristeza genuina, de lo que les decía recién, un sentimiento de lamento, ¿cómo digo? Me da como una pena, ¿sí? Y una cuestión volitiva. ¿Qué tiene que ver esto? La voluntad. Una vez que yo sé que me equivoqué en algo, voy a tratar de no hacerlo de vuelta, ¿sí? Voy a procurar por todos los medios de no hacer la misma acción o no tener la misma actitud de antes. Vamos al siguiente, Lili, por favor.
desarrollar un poquito con ustedes la otra palabra que es muy parecida, que también está en el griego y que en el castellano también se mezcla. Acá vemos que arrepentimiento en el griego es metanoia. Y hay una palabra, otra palabra en griego, que es metamenomai. Y en algunas versiones, en algunas traducciones, se traduce de la misma forma arrepentimiento, o arrepentirse, o se arrepintió. Pero hay una diferencia muy sutil, muy profunda, pero muy sutil. ¿Qué significa metamenomai? Que es la otra, ahora voy a decir en qué versículo está esta palabra, la griega original. ¿Y saben lo que significa metamenomai? Significa remordimiento. La primera, la que vemos ahí, la que vemos acá, es arrepentimiento, es dolor. Pero ese dolor, esa tristeza por haber actuado mal, por haberme equivocado, provoca en mí lo que vimos en la placa anterior, en esta placa, perdón, es un reconocimiento intelectual, reconozco, me doy cuenta de que me equivoqué, me provoca tristeza y hace que yo actúe de la otra forma. Y el remordimiento no hace que yo actúe de otra forma. Les voy a dar un ejemplo. Busquen, o no lo busquen porque es todo el capítulo, Lucas 22 y en Juan 21 se produce esto. ¿Se acuerdan ustedes del caso donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Lucas 22. ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te amo. Antes de que cante el gallo, me vas a negar. ¿Qué pasó? Pedro lo negó. Y después de esto, ¿qué dice la palabra? Dice, y Pedro lloró amargamente. Eso es arrepentimiento. Eso es reconocer su error. Eso es darse cuenta de que se había equivocado. Eso es un sentimiento de tristeza, de dolor. Y después de eso la Biblia no registra ninguna otra oportunidad que Pedro haya negado a Jesús. Tomó la decisión de no negarlo más. No hay ningún registro que diga, que cuente, que Pedro lo volvió a negar. ¿O ustedes conocen algún pasaje que diga eso? Eso es arrepentimiento. Ahora, ¿quieren que le diga dónde está, por ejemplo, la palabra remordimiento? Metamenomai, como le había dicho. Busquen en Mateo capítulo 27, verso 3. Mateo capítulo 27, verso 3. Aquí cuenta la acción que tuvo Judas cuando devolvió las monedas que habían dado. Dice, devolvió arrepentido, y esa palabra arrepentido, la palabra griega no es metanoia, que significa arrepentimiento, sino se tradujo al castellano la palabra metamenomai, que significa remordimiento. Devolvió con remordimiento, porque no sé cómo se conjuga, las 30 piezas de plata. Sintió el peso de su error, pero su tristeza no le llegó a los pies de Jesús. Por eso les comentaba al comienzo, y cuando habíamos leído el primer versículo, de que la conversión incluye arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, cambio de dirección en la que voy caminando, y fe. En el caso de Pedro, cuando dice, y lloró amargamente, hay una versión
una versión de una Biblia judía, 100% judía, que no es la Kadosh, que dice que Pedro se arrepintió profundamente de lo que había hecho. Por eso lloró amargamente. En el caso de Judas, dice que devolvió el dinero por el remordimiento que lo estaba consumiendo. ¿Y por qué les digo que engañoso es el corazón más que todas las cosas? Porque muchas veces nosotros sentimos remordimiento por lo que hacemos. Como decimos, nos come la cabeza, ¿no? Decimos, toc, toc, toc. No, lo tengo acá. Reconocimos que estuvimos mal, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. La Biblia dice en 1 Juan, si no recuerdo mal, creo que el capítulo 5 dice: si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Y la realidad es que todos nosotros pecamos día a día, todos los días pecamos, eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos me arrepiento y sigo cometiendo el mismo error todos los días, lo dejo para que lo pensemos, cada uno individualmente. ¿Realmente me estoy arrepintiendo si lo vuelvo a hacer? El arrepentimiento incluye reconocimiento intelectual, me doy cuenta, reconocimiento emocional, me duele, me da tristeza, y voluntad para no repetirlo. Si todos los días hago lo mismo, y cuando digo todos los días no lo digo literalmente, pero cada uno de nosotros sabemos el pecado que cometemos una y otra vez. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos arrepintiendo? ¿O estamos sintiendo remordimiento solamente? En el caso de Judas, sintió remordimiento, no arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque el remordimiento le produjo tristeza. Y esa tristeza y ese dolor por haberse equivocado no lo llevó a Jesús. Lo llevó a suicidarse. Lo alejó de Dios. El remordimiento produce eso, alejarse de Dios. El arrepentimiento produce acercarse a Dios. Fíjense que son palabras que usualmente parecieran ser parecidas, valga la redundancia, pero no lo son. Y de hecho, en un pasaje de la Biblia, como acabamos de leer, se tradujeron de la misma forma, y sin embargo no es lo mismo. Judas no se arrepintió, no volvió sobre sus pasos, no cambió su actitud, no buscó a Dios, se mató, se suicidó. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. El arrepentimiento es buscar a Dios y no querer repetir la misma acción otra vez. En el arrepentimiento interviene la mano de Dios, interviene el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero sin embargo nos deja algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es? La parte volitiva, la parte de nuestra voluntad, la parte de nuestra acción, de nuestra decisión. Reconocemos el error, nos dimos cuenta, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora sí, Lili, pasamos al siguiente, por favor. Creo que es la fe. Esto es lo que nos termina de acercar a Dios. Dice, el giro hacia Cristo. La parte de la conversión, el primer versículo que habíamos leído donde hablaba de arrepentimiento y de fe tiene que ver con esto. Reconocer nuestro error, sentir algo emocionalmente en nuestro corazón, procurar no hacerlo, pero en base a eso también requiere otra actitud, y es buscar a Cristo. Y acá vemos
Conocimiento, conocer la verdad del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? O sea, yo me arrepiento de lo que hago. Yo reconozco mi error. Yo trato de no hacerlo nuevamente. Pero nuestra naturaleza humana, ¿qué nos está indicando? Que lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a realizar. Porque nuestra naturaleza nos lleva a eso. Yo no puedo cambiar mi naturaleza, mi tendencia al pecado. No puedo, porque ya tengo esa inclinación. Y si yo digo que no voy a pecar, le estoy mintiendo a Dios y me estoy mintiendo, porque yo sé que mañana, que dentro de un rato, que la semana que viene, estamos cerca del año que viene, del año que viene voy a pecar. Lamentable y tristemente. Pero va a suceder. Pero sin embargo, si yo sé que mi fe está depositada en Jesús, ya no es mi fuerza, ya no soy yo el que va a cambiar y va a tener la voluntad de no pecar, sino es Jesucristo en mi vida que me va a fortalecer. Asentimiento, estar convencido de que esa verdad es real y es para mí. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el convencimiento absoluto, pleno, total, de que yo estoy creyendo en Cristo y Él tiene la fortaleza para ayudarme en mi voluntad de no realizar la misma equivocación que hice antes. ¿Se comprende hasta ahora? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Y por último, la confianza. El paso vital es tirarse a los brazos de Cristo. Me gustó esta expresión, tirarse a los brazos de Cristo. Reconocer que no podemos. La conversión, nuestra conversión, incluye dos cosas: arrepentimiento, darse cuenta de mi equivocación, y fe en Cristo. Si yo me arrepiento y no me acerco a Cristo, va a ser simplemente remordimiento. Va a ser remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento, los dos me provocan dolor, los dos me provocan tristeza. La diferencia es que el arrepentimiento yo busco una solución, y es en Cristo, es a través de la fe. El remordimiento simplemente me provoca dolor, es como autodestructivo. ¿Sí? Vamos al siguiente índice. La conversión no es una carga pesada, es el camino hacia el descanso y la paz que solo Dios puede dar. Y aquí lo leímos al comienzo. Fíjense qué hermoso versículo, Hechos 3:19, porque tiene una promesa de bendición. Tiene una promesa de bendición. Hoy, cuando empezamos a orar como lo hacemos todos los jueves, por nuestras necesidades y por las necesidades de todos en general, alguien mencionó, no recuerdo quién, la sociedad, la situación. Hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos en la iglesia que están lamentablemente viviendo este gran mal que es el estrés. El estrés. La plata, la inseguridad, el trabajo y miles de cosas que afectan a nuestra vida todos los días. No somos de plástico, no somos de cartón. Tenemos sentimientos. Dios nos dio un alma que siente, que sufre, que le duelen las cosas. Pero fíjense lo que dice este versículo. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Arrepentirme de qué? De lo que hago mal, de lo que me equivoco. Convertite, buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, para que vengan de parte de Dios, para que vengan del trono de Dios tiempos de refrigerio.
En medio de esta sociedad tan estresante, tan pesada, tan conflictiva, nosotros podemos vivir en paz, con tranquilidad y con confianza. ¿Por qué? Porque todos nuestros sentimientos, todas nuestras necesidades, todo nuestro dolor, todo lo depositamos en la mano del Señor. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas, pero esta tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra decisión y con nuestra voluntad. ¿Yo me quiero arrepentir de lo que hago mal? ¿O yo solamente quiero sentirme mal? No es lo mismo. ¿Es lo mismo haberme equivocado, darme cuenta que me equivoqué, y mañana hacer lo mismo y de vuelta sentirme mal, y pasado hacer lo mismo y de vuelta sentirme mal? ¿Eso es arrepentimiento? No es arrepentimiento. Eso es convertirse. Convertirse es girar en el sentido contrario, caminar en una dirección, darse vuelta y mirar para el otro. Por lo tanto, así que arrepentíos y convertíos, cambian de camino. Y este no es un mensaje para los inconversos. Este es un mensaje para nosotros. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y es una palabra que el Señor dejó escrita para nosotros. La conversión es algo que se va produciendo todos los días. Todos los días de nuestra vida hay conversión. Porque muchos, y forman parte del lenguaje cristiano que a veces nosotros no nos damos cuenta y usamos, es: él ya es convertido, aceptó al Señor, ya está convertido. Sin embargo, la conversión es diaria, permanente, continua, es un proceso. No termina. Todos los días de nuestra vida, el proceso de la conversión se va produciendo en nuestra vida. ¿Sí? Y la conversión tiene que ver con esto. Con reconocer nuestro error, reconocer nuestra equivocación, pero con reconocer no alcanza. Con decirle al Señor: perdóname, Señor, porque hoy contesté mal, porque hoy actué mal, porque hoy hice las cosas mal. Y ya sabemos que mañana nuestra oración al Señor va a ser la misma, porque mañana nos vamos a volver a equivocar con lo mismo. El Señor te llamó a convertirte. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si todos los días estoy igual, no avanzo, no crezco, no camino en el Señor, sigo siendo lo mismo. La conversión es una doctrina que depende de nuestra actitud y de nuestra decisión y de nuestra voluntad. Anteriormente, el llamamiento, la regeneración, la propiciación, la expiación, la redención, era todo trabajo de Dios, que nosotros lo recibíamos así, con los brazos abiertos. No podíamos hacer nada, simplemente recibirlo por la fe. En la conversión, el Señor te está diciendo: trabaja. Es tu decisión, es tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si bien todo depende de Dios, pero también depende de nuestra decisión y de nuestra voluntad. Creo que no hay más ninguno, ¿no? ¿No? Entonces terminamos acá. Yo les dejo este pasaje porque es un manantial de bendición para nuestra vida. Queremos vivir una vida de refrigerio, de paz, de descanso y de estar en los brazos del Señor.